Hoy se estrena la temporada, aunque algunos se estén reestrenando en la categoría. Ahí supera su marcador. Fredericks. Mete las manos el arquero para mandarla arriba del travesaño. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Córner en corto. Y con elegancia revienta la pelota. Balón. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Fernández. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Va por afuera. Ese buen centro. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Ojo por fuera, son peligrosos. Ahí va, habilitado para definir. Ese disparo quedó en la defensa. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. La falta era de amarilla. Y sí, fíjate en qué zona está. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? ¡Coloca el disparo! Tiro libre a las manos del arquero. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Se logra meter por la banda. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Muy inteligente cambio de frente. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Lateral y puede ser peligroso. Benítez. Iniesta. Gallardo. Lo está intentando por el costado. Gran centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Buena pelota por la banda. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Oportuno. Prepara el cañonazo. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Enorme pelota, se va directo al arco. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra 2-0. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí le llega el apoyo. Benítez. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Buen disparo! Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla.
A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno, deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla. Llega muy bien a reventarla. Y de cabeza la pelota se va al costado, será saque de manos. Benítez. Buscando el costado. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. El balón que sale disparado. Gallardo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Corta bien esa pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Está reclamando compañía. Balón al poste lejano. Tapa el arquero y sigue. El arquero y una actuación brillante. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. En ese córner como bombero no pasa nada. Va a tirar la pelota para afuera. Han llegado bien esa pelota. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Gran centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí. Desde ahí le pegó. Viene el portero con esa pelota. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Estuvimos cerca de gritarlo. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol. Imagínate si hubiera utilizado la buena. Y con el tiempo que falta en el central del partido que señala que hemos llegado. Nos vamos a meter ya en el segundo tiempo. Ojalá que también se mete el otro equipo porque la verdad que le están pegando un repaso formidable. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Atentos que hay falta. Atentos, señores, que este no es un centro. Este me parece que va derechito al arco. ¡Coloca el disparo! ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Apenas tropieza. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre.
Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Se anima y le va a dar. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Tiene una autopista por el lateral. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Gigantesco el arquero. Qué bien que adivinó. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Y después de la entrada, la pelota lateral. Gran centro. Rechaza de puños el arquero. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Se está quedando sin recursos, le están apurando.
Después de un final de temporada formidable que les termina dejando el ascenso servidito en bandeja de plata, aquellos recuerdos ya en el pasado, el fútbol de la segunda división, Mario, les exigirá superarse en todo sentido. Sí, han tenido mucha suerte la temporada pasada, así todo. Yo creo que si el entrenador logra que todas las individualidades formen parte del equipo, es decir, formar un gran equipo, yo creo que este no va a tener problemas. Esta puede ser buena. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Larsson. Benítez. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Va a tirar la pelota para afuera. Oportuna intervención levantando el balón. La pelota que se escapa. Hay córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Córner cruzado que llega justo al... Acá con este lo ganan. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Esa pelota ha salido en lateral. Rodríguez. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Le acaban de sacar la pelota. Buena pelota por afuera. Rodríguez. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. No aguantó la presión y se le fue la pelota. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Rodríguez. Desde ahí le pegó. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Buena pelota por la banda. Busca uno en quien apoyarse. Ojito, es una gran bocha. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rodríguez. Atentos que hay falta. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Corta bien esa pelota. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Larsson. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se viene y lo va a tener.
Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. Balón que se va lejos, perdido, no pasa nada. Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Uy, qué mal pase dio! Larsson. Lateral. Ahí va, habilitado para definir. Ese buen centro. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Rodríguez. Sin problemas para llegar a esa pelota. Fantástica jugada. Preciso el balón atrás. Larsson. Cambia la posesión de la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. 2 minutes added time. ¡Le pega con fuerza! Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otro, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Cuando tan rápido golpearon a este equipo, Mario, tan rápido se hundió también y ha dejado una primera parte como para el olvido. Sí, cayó como un balde de agua fría. Ese tempranero gol, un equipo que venía con todo. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Comienza ya la segunda parte del partido. Larsson. Benítez. Se va a escapar por la línea de cal. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Iniesta. Fácil recuperación del balón.
A la pelota larga y parece que va a llegar. También pintaba y terminó en la nada. Rodríguez. Llega cortando bien y recupera. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Atentos con este lateral que puede generar peligro. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Pelota al primer palo. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Decide reventar la pelota. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Buscando el costado. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Clara falta y hay tiro libre. Gallardo. Iniesta. Abre en la cancha. Rodríguez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Tiene la pelota y cuenta con opciones. No pasa nada, sacan desde el fondo. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más, y si lo clava desde ahí. Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso. Le puede rendir mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Y sí, se la merecía. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepara el arquero y la barrera, ¿eh? Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Era buena la intención. Jugando al límite, en esta atentos que ya está amonestado. Larsson. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Iniesta! Ahí queda la pelota en las manos del arquero. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Y por ahora la pizarra 2-0.
Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y ahora que quiere meterse por la banda. Atacan por los costados. Ahí tiene a uno al lado. Gran centro. Y ahí van los puños del arquero. Quedan 8 minutos por jugarse. Iniesta. Gallardo. Pelota que regresa al compañero. Quiere descoser la pelota. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Hay espacio suficiente para avanzar. Y siguen avanzando, tratando de acercarse al arco. Larsson. Ahí tiene con quién apoyarse. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Gallardo. Benítez. Rodríguez. Ahí está, ahí está. Se ve el balón por el fondo del campo. Córner. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. No, a este muchacho ni de mozo lo contratarían. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano puede... ¿Se acercarán al rival? Hace bien cortando la jugada. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Gallardo. Así llegamos
No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumar de a 3. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso. Si lo clavan, lo ganan. Buena la del portero. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fernández. Iniesta. Rojas. Hernández. Conservador juego y quizás eso no le gusta a la grada. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y en esta jugada ni fu ni fa. Y ahora se van a lanzar. Tiro libre, ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Larsson. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Ahí está, levanta la bocha. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sigue la pelota en el área. ¿Cómo termina la jugada? Era buena la intención, pero les cortan el balón. Es espectacular lo que acaba de hacer. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Gol! ¡Golazo! Encontraron el espacio que le dejó la pobre defensa en este tiro de esquina y han clavado un hermoso gol. La verdad que hay entrenadores que son enfermos, ¿eh? Porque trabajar durante toda la semana te cansa, pero ¿quién te dice que en fin de semana, el día del partido, no salga la jugada? Hoy salió y fue gol. Benítez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ese buen centro. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Interceptando el pase. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Uy, qué mal pase dio. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Esa es buena pelota, ojo. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Benítez. Larsson. Ahí se viene y lo va a tener.
Atentos que se viene tiro libre. Rojas. Benítez. Fernández. Iniesta. Benítez. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Balón como el segundo palo. Un gran centro que termina desperdiciado. Y bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Pase corto. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Y después de la entrada, la pelota lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Puede hacerlo. Puede llegar al descuento. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Córner al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. De nuevo la pelota que pasa al arco. Fernández. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Iniesta. Hernández. Fernández. Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0.
No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumar de a 3. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Fernández. Gallardo. Se va a escapar por la línea de cal. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Iniesta. Esa pelota va al costado. Se puede perder al frente. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Fernández. Se saca la pelota de encima. Busca un carril por afuera. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Otra vez la bocha cambia de dueño. Se logra meter por la banda. ¡Qué buen balón que metió! ¡Hoy le pega! Se cruza para taparlo. Hizo tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Córner que juega en corto. Ley de la ventaja. Siga, siga. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. Hernández. Benítez. Balón era para fuera de juego, referee. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Clara falta y hay tiro libre. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Iniesta. Hernández. Puedes entrar. Es buena esa pelota. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. ¡Ojo que regaló la pelota! Ya tiene compañero cerca. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Hernández. Hernández. ¡Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa! ¡Se viene el remate! Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Llegó la bocha al área y le rechazan. Hay tiro libre tras esta falta. Ahí va el toque en corto. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hermosa asistencia y peligro. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Entra en juego el guardameta. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Gallardo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Muy cerca. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abre lata llegó.
te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Messi. Y lo dejaron pasar. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! ¡Golazo! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y la pelota, ¿a quién le queda? Messi. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí está y se adelantan por bloquear el disparo. Gallardo. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Estuvimos cerca de gritarlo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo, fue un defensor. Córner al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Hernández. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¡Ojo, arquero, que se viene! La pelota que se escapa. Hay córner. Córner que llega a la orilla del área. La pelota de un lado para el otro dentro del área. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Buen centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Y no hay forma de sacársela. Iniesta. ¡Va y le pega! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Después de esta acción el árbitro ha decidido señalar tiro libre. The referee has indicated there will be a minimum. No logra of 3 pasar bien la minutes pelota. of added time. Fernández. Hernández. Acá puede ser. Buen balón el segundo palo. Se eleva para... Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera. Comienza ya la segunda parte del partido. Lo está intentando por el costado. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Necesita cruzar la pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Benítez. Iniesta. Ese buen centro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Dan. Sin problema para llegar a esa pelota. Gallardo. Y ahora entra por la banda. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella?
Y sigue con su magia tocando el balón. Hernández. Ahí está, levanta la bocha. Atentos todos para las rotativas, el tiro de esquina. Desde el córner la juega corto para su compañero. Gallardo. Benítez. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Gallardo. Benítez. Le queda todavía media hora al compromiso. Y ahora que quiere meterse por la banda. Gallardo. Fernández. Hernández. Y ahora es pelota de ellos. Esto es para ganarlo. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Desde ahí se mete en la trayectoria de la pelota. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Se logra meter por la banda. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Tienen la bocha y se van volando. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Siguen con la posesión de la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Oportuno en el corte del balón. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Ahí nomás era buena la volea, desviado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Esa pelota va al costado. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Benítez. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Messi. Ahí se viene el disparo. Esa pelota al travesaño. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ahí tiene con quién apoyarse. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Una pelota regalada. Hernández. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Qué cerquita que ha pasado esa bocha! Trágame tierra. ¿Qué gol se perdió? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento que se viene. Ahí está.
pelote para ganar el partido. Las cosas que nos da el fútbol. Y se les notaba que no se conformaban con el empate, ¿eh? Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Gallardo. Ahí están buscando el carril exterior. A continuación el lateral. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Hermosa asistencia y peligro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. The referee has Le indicated están sumando there will 2 be minutos de agregado. 2 minutes of added time. Muy bueno el centro atrás. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido.
Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe. Seguro este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Fernández. Un disparo. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Bien abierto. Y ahí le llega la ayuda. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. En el toqueteo de pelota. Benítez. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Balón que le queda en las manos del arquero. Una pelotita que estuvo tan cerca de entrar, no puedo creer. Esa pelota que va por la banda. Ojo que trae compañía. Y le pega. Fue a bloquear el disparo. Se logra meter por la banda. Hernández. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Fernández. Iniesta. Pegado a la banda. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Corre por la banda. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Si lo clavan, lo gana. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, después de este gol, que de momento les da el triunfo. Un gol para enmarcar. Es un gol para la galería. Qué bien que la agarró. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Gallardo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Que toque atrás, que esa no falla. Estuvimos cerca de gritarlo. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Quiere pegarle. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Riesgo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Riesgo. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Riesgo. Ataja
dejado, la pelota se escapa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Va a levantar la pelota. Atento que va corta. Y el centro que va a las manos del arquero. Y ahí le pega la pelota. Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschieri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡A volar esa pelota! Así nomás le pegó con los J. Riesgo. Y ahora es pelota de ellos. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Jueguen por el carril de afuera. Ha conseguido despejar la pelota. Gallardo. Le están sumando 2 minutos de agregado. Le ha dejado la pelota justita al rival. Es así como llegamos al fin. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Venían bien y la han perdido. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Balón interceptado, no han completado la jugada. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Gallardo. Fernández. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Llegó la bocha al área y le rechazan. Se logra meter por la banda. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla, fue un defensor. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Sigue la pelota en el área. ¿Cómo termina la jugada? Si lo clavan, lo ganan. Fue una pelota demasiado fácil. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol!
Impresionante, Mario, cómo llegan a marcar impensado. Es impensado porque los méritos que hicieron para llegar al arco contrario eran -0. ¿Y ahora? Benítez. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Van por afuera. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Gallardo. Esa pelota que va por la banda. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Buen balón y va a probar. ¡Ay! Y así le pega la pelota. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Amarilla, Marito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Lejos se va la pelota. Riesgo. Iniesta. Regresa el balón al lugar de origen. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Se viene atacando, no está solo. Busca un carril por afuera. Es buena esa pelota. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Gallardo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Decide reventar. ¡Le pega el arco! Intervención del arquero, la manda arriba del arco. Y son tan escasas las oportunidades que el público lo sabe y alienta de cualquier manera. La bocha que cambia de dueño. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. ¡Ojito, es una gran bocha! Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está... Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Buena pelota por afuera. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Ese buen centro. La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. Desde ahí le pega. Va a sacar rápido el arquero. Puede ser de las últimas que tengan.
Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. ¡Ojo con esto! Fácil recuperación del balón. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Desde ahí el centro. Gran centro. Lleva los puños del arquero. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Lejos se va la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Una derrota que suma las conseguidas en este arranque de...